Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir trayéndoos toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1 y con varios temas bastante calientes en el día de hoy. Para empezar, vamos a adelantaros algunos de los temas que vamos a hablar, como es el hecho de una recomendación para Ferrari después de lo ocurrido entre Sainz y Leclerc. Vamos a ver el futuro de uno de los pilotos de la academia de Red Bull, pero además, sobre todo, vamos a tratar del tema principal del vídeo, el que habéis visto en el titular y en la miniatura, que es sobre los intolerables comentarios que Helmut Marko presenció en el día de ayer en un programa de televisión nuevamente frente a Sergio Pérez. En el día de ayer esto ocurrió después de los dos vídeos que subimos ayer, por lo tanto ya nos lo dejamos para hoy y además pues ya he aprovechado y he recopilado mayor información. Sobre todo porque hay ciertos matices que son importantes para explicaros bien por qué dice estas palabras y aún así no me parecen justificables lo que ha comentado Helmut Marko, que no es la primera vez que dice esto, que muchos de vosotros ya sabréis de lo que estamos hablando, pero por si acaso os lo vamos a contar. Antes de nada, posiblemente que lo vuelva a decir al final del tema, pero por si acaso lo digo al principio, vais a tener en la descripción y en los comentarios un enlace a un tuit donde se ve este extracto de este vídeo, donde comenta las palabras Helmut Marko que vamos a decir ahora mismo. Y es que en el día de ayer Helmut Marko estuvo presente en un programa de televisión donde volvió a insultar de forma racista a uno de sus pilotos, a Sergio Pérez, diciendo que no es tan constante por ser sudamericano, que para empezar ya solo el hecho de decir que una persona sudamericana no puede ser tan constante es racista. Pero es que además Checo no es sudamericano, sino mexicano, es de Norteamérica. Y ayer esto es lo que dijo Helmut Marko, las redes se incendiaron con esto y no nos para menos porque además no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que se pide que Helmut Marko salga de Red Bull por comentarios racistas, cuando en Red Bull ya han echado a gente por comentarios racistas y ahí sigue y sigue diciéndolos después de tiempo que ya los había mencionado. Anteriormente, esto nos tenemos que remontar hasta la pasada temporada, donde también de forma despectiva llamó a Sergio Pérez sudamericano, diciendo que de esa forma pues no podía conseguir lo mismo que estaba consiguiendo Max Verstappen. Esto nos tenemos que remontar a la pasada temporada, después del parón veraniego, poco después fue del parón veraniego, y nuevamente, un año después, dice las mismas palabras. Lo que ha dicho textualmente es, bueno, en esta conversación que estaba teniendo, esto ha sido en el programa Sport Talk de Servus TV. Y lo que estaba diciendo Helmut Marko es: el Gran Premio de Italia fue seguramente uno de los mejores fines de semana de Checo y sabemos que sus problemas en clasificación, que es donde tiene titubeos. Eso empezó diciendo porque estaba haciendo una valoración del fin de semana del piloto mexicano y repetía nuevamente lo que siempre suele decir Helmut Marko, que es el problema que tiene Checo en clasificación y que por esos motivos es por los que está quedando tan atrás. Eso lo hemos visto en muchas ocasiones de Helmut Marko esta temporada y sinceramente eso es lo que sí que se llega a decir, que por ejemplo es así, o sea, es decir, Checo Pérez está teniendo problemas de clasificación que luego en muchas carreras les está lastrando y eso lo hemos visto, eso no es nada fuera de lo normal, está diciendo que eso es lo que le está lastrando. Ahora, después de esto, que esto hasta ahora no ha pasado nada raro, es cuando llegan esas palabras. ¿Por qué? Porque lo que dice es, que es donde tiene esos titubeos, hablando acerca de los problemas en clasificación, y dice: recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como la que tenía Sebastian Vettel, pero las carreras, hay que admitirlo, son su fuerte y tuvo una buena carrera en Italia. Sin palabras, o sea, de verdad, es que esa frase... Recordemos que, lo voy a volver a repetir, recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como lo era la de Sebastian Vettel. Es que de verdad, tú lees esta frase y ya de por sí ya está claro, pero es que es lo que digo, primero de todo, no es sudamericano, segundo de todo, ¿por qué por ser sudamericano no tienes la cabeza tan enfocada como dice textualmente? ¿Qué es lo que ocurre únicamente por ser de provenir de ese continente? No puede ser igual que un europeo. O sea, vamos, es que es lo que ha salido mucha gente a decir. Es que hay dos de los mejores pilotos de la historia, dos de los 5, y mucha gente los pone como los dos mejores posiblemente, mucha gente los pone a cada uno como el mejor piloto de la historia, depende de con quién hables, son sudamericanos, que son Ayrton Senna y Juan Manuel Fangio. Los dos, uno de Argentina, uno de Brasil, y esos sí son además realmente sudamericanos. Es que no tiene ningún tipo de sentido lo que comenta. Vamos a matizar una cosa
que no es excusa, pero bueno, lo quiero decir porque hay mucha gente que ni siquiera lo está teniendo en cuenta. Hay un problema también aquí de traducción, es decir, de las palabras que dice Helmut Marko. Helmut Marko dice sudamericano textualmente y como digo, tenéis, ¿ves cómo le va a repetir? Tenéis en la descripción el enlace donde podéis ver el vídeo. Por supuesto está hablando en alemán, pero se escucha sudamericano o algo así, es lo que llega a decir, como es la traducción sudamericano al alemán. Se entiende perfectamente esa palabra. Pero hay un problema en cuanto a la traducción, y es que en alemán el hablar de sudamericano es como hablar, engloba todo Latinoamérica, es decir, no es solo América del Sur, es todo Latinoamérica, vamos, básicamente, que además también te digo que es bastante racista de por sí, porque es como Estados Unidos sí es Norteamérica y a partir de Estados Unidos todo Sudamérica. Pues no, porque está Norteamérica, está Centroamérica y está Sudamérica. No es lo mismo. O sea, de por sí es una traducción que es lo que digo, está cogida con pinzas porque está traducida textualmente, pero tiene esa connotación de que es que en el idioma alemán, al parecer, por lo que he estado informándome, porque ya que hemos tenido tiempo para hacer este vídeo, lo he informado para traeros toda la información. En el idioma alemán, esa palabra sudamericano básicamente engloba todo Latinoamérica, no únicamente el continente de América del Sur. Independientemente, incluso ya diciendo que entonces ya de por sí es racista el idioma en sí, esa palabra que lo tendrían que hacérselo mirar, independientemente de eso, no me sirve como excusa, porque me da igual, aunque diga latinoamericano, aunque no dijera sudamericano, ¿qué tiene que ver ser latinoamericano? Vamos a poner la misma frase diciendo latinoamericano. Recordemos que él es latinoamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como lo era la de Sebastian Vettel. Me sirve igual. ¿Qué tiene que ver que sea de un sitio determinado para decir que su cabeza no está tan enfocada? Es decir, que por ser de México no puede ser igual que un neerlandés como Max Verstappen en cuanto a por lo menos esa cabeza, esa mentalidad. A mí os lo digo porque hay que matizarlo todo, porque hay mucha gente que no está contándoos esto y yo os lo digo, y no me sirve igualmente de excusa. Es un comentario racista, es un comentario que lo vuelve a decir y eso no es la primera vez que lo hace. Además, por mucho que sea la forma en la que lo dicen allí, si ya lo ha dicho o alguna vez, que es lo que os digo, el año pasado, es que tenemos un vídeo el año pasado en exclusiva hablando de esto, si ya lo ha dicho, ya le cayó la de Dios en aquel momento y aún así lo repite, no me sirve de excusa por mucho que se quiera poner. Además, ya no es solo este problema, sino que es que esto no es la primera vez que ocurre y sería la primera vez si lo echan que Red Bull echa a alguien por connotaciones racistas. Aquí no tuvieron ningún miramento en echar a Yuri Vips. ¿Qué es esto? Vale, por si no lo sabéis, os lo comento. El año pasado, Yuri Vips, que era un piloto de la Academia de Pilotos de Red Bull, en un streaming que estaba haciendo en Twitch, jugando con amigos suyos y demás, soltó un comentario también racista. Y por ese comentario emitieron en Red Bull este comunicado, que os lo vamos a leer, que lo que pone es: Red Bull ha suspendido a su piloto joven, Yuri Vips, de cualquier ejercicio que tenga que ver con Red Bull, con efecto inmediato. Eso es lo que comentaban antes incluso de que se investigara del todo, pero antes de que se investigara lo habían suspendido por ese momento. Y lo que decían también es que condenaban cualquier tipo de abuso y que tendrían una tolerancia cero, una política de tolerancia cero contra el lenguaje racista. Aquí no tuvieron ni un solo problema, pero luego hay un comentario racista por alguien, por el asesor de Red Bull, y ahí lo miramos más, o pasamos del tema. Pues yo sinceramente me parece igual de mal que lo que dijo Yuri Vips, y Yuri Vips, como digo, pues se quedó sin estar en la Academia de Pilotos de Red Bull, está ahora mismo corriendo en IndyCar porque se ha tenido que buscar la vida fuera de Red Bull, que era el piloto más destacado de la Academia de Red Bull de los que estaban viniendo. Para que os hagáis una idea, Lawson está destacando bastante y Vips estaba por delante de él. No tuvieron ningún problema en echarle y me parece lógico porque es lo que hay que hacer, porque no se puede tolerar un comentario racista. Ahora bien, y recuerdo que además terminó la campaña de Fórmula 2 porque su equipo, pese a no tener el apoyo de Red Bull, decidió continuar con él. También ahí estuvo que no consiguieron encontrar otro piloto, pero decidieron continuar con él y a su equipo le cayó la de Dios. Pero luego con Helmut Marko me veo venir que va a ser hoy, ayer,
y mañana como mucho y pasado se nos ha olvidado otra vez hasta que vuelva a soltar este comentario. Y creo que no. Ayer salieron muchas cuentas aficionados de Red Bull, aficionados de Max Verstappen, pidiendo nuevamente a Helmut Marko que lo cesen, que lo echen. Se está hablando mucho de ello. Yo, sinceramente, es que no entiendo estos comentarios y por lo menos sí que creo que desde Red Bull tendrían que darle un toque de atención. Mínimo tendrían que darle un toque de atención y ya no digo más. Pero bueno, eso es lo que teníamos que comentar por este tema para que veáis luego también además el nivel, que no van tan sobrados de pilotos, porque es que ayer en exclusiva salió en Racing News 365 una entrevista con Yuki Tsunoda, que lo más interesante de esa entrevista es que desveló que está mirando opciones fuera de Red Bull, ya que subir a Red Bull el asiento del equipo madre, por así decirlo, de donde está, no es tan sencillo ahora mismo, porque como Checo tiene contrato la próxima temporada, lo admite Tsunoda, que no tiene contrato para el próximo año, que está mirando otras opciones. Sí que es verdad que el próxima temporada las opciones son limitadas porque ya no hay muchas oportunidades en la parrilla, ya que la gran mayoría, sobre todo de los equipos top, han conseguido su piloto, pero vemos que alguien dentro de la academia de Red Bull, alguien dentro de la estructura de Milton Keynes, está mirando opciones fuera también. Eso es lo que comentó Yuki Tsunoda, sobre todo en esa entrevista. Es una entrevista bastante interesante, la he estado leyendo, pero bueno, además me parece que el timing fue perfecto en ese sentido por lo que acababa de ocurrir, ¿no? Porque no es todo oro lo que reluce luego también dentro de Red Bull. Y lo que decía en este caso sobre esta pregunta sobre su futuro Yuki Tsunoda, lo que dice es, estaría bien quedarme en Red Bull, pero para ser honestos, estas cosas no las sé. Ellos lo decidirán y yo solo tengo que centrarme en lo que tengo que hacer ahora y conseguir el resultado. Y, naturalmente, esas cosas llegarán. Si no hay oportunidad en Red Bull, no descartaría otra opción. Eso es lo que comenta Yuki Tsunoda. Se ha rumoreado bastante acerca del futuro de Tsunoda. Sabemos que abiertamente Honda dijo que Honda va a ser motorista de Aston Martin. Honda comentaron que les gustaría un piloto japonés y les gustaría Yuki Tsunoda. Lo dijeron abiertamente, que condujera para Aston Martin. Sabemos que Honda está intentando tener poder de decisión dentro del equipo de Silverstone. Más allá de ahí, el futuro de Tsunoda pues ahora mismo no se sabe, porque eso sí que ya os lo hemos comentado también, que a Tsunoda le ha venido mal que echaran a De Vries, porque parecía que con De Vries iba a conseguir ese asiento asegurado porque estaba rindiendo bastante mal el piloto neerlandés. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que es que Daniel Ricciardo, después de medio año sin competir y después de 2 años nefastos en McLaren, ha llegado y no ha estado tan desentonado al nivel, después, como digo, de todo este tiempo y de no estar en rodaje constante en Fórmula 1, ha llegado Liam Lawson, un piloto que ha debutado y no ha estado tampoco tan desentonado, por supuesto, sobre todo, bueno, realmente en Países Bajos queda por delante suya. Por supuesto es una carrera complicada de decir, pero queda por delante suya, o sea, es decir, gestiona mucho mejor el caos de Zandvoort. Y luego en Italia, obviamente Tsunoda tiene que abandonar por ese problema que tuvo su Alfa Tauri, pero es que Lawson hizo un papel impresionante, en clasificación se quedó cerca, es decir, que le ha venido bastante mal, porque si parecía que podría haber tenido esa renovación segura, pues lo tiene ahora más complicado. Pero bueno, sabemos que el año pasado, eso os lo he contado ya en este canal, Tsunoda estuvo en la cuerda floja, Tsunoda se quedó en Fórmula 1, o por lo menos en Alfa Tauri, porque no sabemos si hubiera encontrado otro asiento. Por lo menos se quedó en Alfa Tauri gracias a que Pierre Gasly se marchó, porque si no, la idea de Red Bull era quedarse a Gasly con otro piloto, cual fuera rookie, un piloto pues o el mismo de Vries o a lo mejor subido a Lawson o alguien por el estilo, y se quedó Tsunoda gracias a eso. Y ahora pues veremos qué es lo que ocurre con ese futuro, pero ya vemos que él incluso mira otras opciones. Por si acaso, también más adelante en esa entrevista, como digo, pues comenta que si le llega la oportunidad a Red Bull está bastante claro, pero si no, veremos qué es lo que pasa con el piloto japonés. Así que bueno, vamos a dejar a un lado el equipo Red Bull. Os tenemos que dar una noticia que ha surgido también esta misma mañana, que es algo que ya os hemos estado informando aquí en el canal, algo que ya os hemos estado comentando que estaba muy cerca de pasar, y Automotor Unesport confirma que Andretti está muy cerca de recibir la licencia por parte de la FIA. Parece que ya se la van a dar, que es algo que ya os hemos informado que vamos, se la iban a dar a ellos, eso estaba bastante claro, pero es algo que os hemos informado que estaba muy cerca de ocurrir. Eso es lo que nos comenta ahora el medio alemán, donde además nos confirma que después de que consigan la licencia va a estar todo sobre el tejado de la Fórmula 1, que sabemos que no tienen la intención de abrir sus puertas a un undécimo equipo, pero lo que comentan es que lo van a tener bastante complicado para rechazar la entrada de Andretti.
Eso es lo que se comenta, eso es lo que se está diciendo, esta es la información que hay en el medio alemán Automotor Unisport, que es un medio súper bueno en cuanto a informaciones, os traemos siempre muchas de ellos y eso es lo que ya nos estarían confirmando, ¿no? Que la van a recibir. Yo os dije incluso cuando se anunció los presupuestos de 2022, yo os dije que no me parecería descabellado que si no era ese mismo día se hubiera anunciado más tarde. Finalmente, por ahora, por lo menos en el momento en el que se está grabando este vídeo, que esto puede de repente explotar en cuestión de 5 minutos, pero sobre todo por ahora nos ha anunciado básicamente, pero vamos, estamos a cuestión de días, a cuestión de semanas. Es más, la FIA quiere 2 equipos, es decir, la FIA le va a dar esa licencia a 2 equipos y ya os digo yo, esto no es la información que hay de Automotor Unisport, pero ya os digo yo que el que mejor posicionado estaba junto a Andretti es el que estaba bastante claro que le iban a dar la licencia, pero el segundo que estaba también bastante claro era Hightech GP. No se sabe más de equipos que hayan hecho su solicitud para entrar, únicamente se sabe Andretti y Hightech GP. ¿Quién es Hightech GP? Bueno, pues es un equipo de Fórmula 2 y Fórmula 3, categorías inferiores, que quiere un equipo para Fórmula 1 que además va a estar ayudado por Mercedes. Por todo esto es por lo que está mejor posicionado, pero en teoría había cuatro proyectos que se iniciaron en este proceso y los otros 2 la verdad que no se sabe nada. A mí me gustaría tener algo de información sobre ellos, pero bueno, si se da información sobre ellos os la traeremos. Pero esos son los que supuestamente mejor posicionados están y el problema aquí está nuevamente en la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1 también tiene voz y voto, los 10 equipos, y no están por la labor de un 11º equipo. Por eso es por lo que Andretti estaba interesado en comprar Alpine, porque sabemos que Alpine, bueno, pasan por un momento económico complicado, además en Renault no pasan por el mejor momento económico tampoco y Luca De Meo, que es el CEO, ha prometido a los inversores que les va a traer ganancias, por lo tanto, una de las posibilidades que hay es abandonar la Fórmula 1 porque es un pozo de dinero que es complicado que te dé todos los beneficios que tú puedes llegar a invertir. Te los puede llegar a devolver, pero hay veces que no todos. Entonces, por ese motivo se asegurarían no perder dinero, tampoco consigues a lo mejor ganar si te da beneficios, pero te aseguras no perderlo y vender el equipo de Fórmula 1. Y Andretti estaba interesado porque si compras ese equipo, no es que estés comprando un equipo, una infraestructura, que eso también lo tendrías ya construido y sería bueno para ti, pero sobre todo porque compras también ese hueco, entonces no es tan complicado. Aún así, lo que también comentan desde Automotor Unisport es que pese a que la pelota ahora mismo esté en el tejado de la Fórmula 1 y tengan que decidir, lo que comentan es que es bastante complicado que puedan encontrar una razón buena para rechazarles. Es decir, si dicen que no, porque no me da la gana y porque la Fórmula 1 pues nosotros decidimos si no queremos, eso lo pueden hacer. Pero una razón buena para evitar las leyes de la Unión Europea, donde está también pues que tenga que estar abierto y que no se pueda bloquear de esta forma, al parecer lo que están informando es que no van a encontrar, o es muy difícil que la encuentren una razón buena para conseguir evitarlo. Así que podría ser que entonces la Fórmula 1 no tenga poder más allá de pues aceptar que tengamos a Andretti y de esta forma tener ese 11º equipo y con ello conseguir lo que los equipos no querían, que es que se reparta dinero entre 11 equipos, no entre 10, que eso es el problema principal. Por mucho que digan sobre valor, sobre cualquier excusa que nos hayan puesto los equipos, que siempre las hemos traído, siempre os hemos repetido que el problema es el dinero. El dinero es uno, que con Andretti puede aumentar, pero no lo sabes si va a aumentar seguro, que ya os digo yo que aumentaría, pero bueno, jugándotela a que no aumente, si el dinero es X, pasar de repartirlo entre 10 a repartirlo entre 11. Y eso es lo que no querían los equipos, pero es algo que se van a tener que comer con patatas. Por otro lado, tenemos que hablar también de un piloto que ha hablado de un futuro proyecto para la Fórmula 1 que le interesa y podría ser que le acabemos viendo próximamente allí. ¿Quién es lo que tenemos que hablar? Bueno, pues esto ha sido Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg ha hablado acerca del proyecto de Audi y ha comentado que le gusta bastante. Sobre todo, además, también es interesante, cabe recalcar que para empezar, Hülkenberg ha trabajado también con mucha gente que está fichando en Audi. Al final sabemos que también la estructura de Audi es alemana, por lo tanto, pues es más factible, ¿no? Que un piloto que ha crecido en Alemania, que se ha construido allí, haya podido trabajar ya también con ellos y considera que es un proyecto bastante atractivo. Lo que ha respondido cuando le han preguntado sobre ellos es: también es un fabricante alemán, gente con la que he trabajado y lo he hecho muy bien antes. Sí, todo suena muy bien sobre el papel.
Y esto le preguntaron sobre si le interesaría llegar al equipo Audi. Sabemos que tiene contrato para el próximo año con Haas, por lo menos asegurado, 2024, 2025 ya no, y Audi entra en 2026. ¿Podría ser una opción para Audi, para su llegada? Pues cuadra bastante, porque siempre os hemos informado que Audi tiene el objetivo de tener un piloto alemán. Luego se ha hablado de muchas otras variantes, un piloto joven, se ha hablado de Checo, se ha hablado de Sainz, se ha hablado de muchos otros pilotos que podrían ocupar ese primer asiento posiblemente, porque quizá busquen más un primer piloto y luego un piloto alemán. Entonces se ha hablado mucho de esa otra posibilidad, ¿no? Además también de algún piloto joven y demás. Pero siempre dejaron claro que su primera intención es por lo menos que uno de los dos sea alemán. Quizá no lo consiguen, pero esa es la intención. Y es que, ¿qué pilotos alemanes hay? Pues está Mick Schumacher, que Schumacher es complicado por varias razones. La primera, tiene que regresar ya a la Fórmula 1, si no, un piloto que ha estado únicamente 2 años, que no ha destacado demasiado, que se ha quedado sin asiento y que lleva para entonces, para 2026, sería 3 años fuera de la Fórmula 1, es complicado, obviamente, que consiga llegar a Audi. Además, luego juega un factor en su contra, que es que está en Mercedes. Mercedes no puso impedimento, por ejemplo, a De Vries para marcharse a AlphaTauri, pero ¿va a dejar a Schumacher marcharse a Audi? Quería decir, creo que he dicho para dejarse marchar a De Vries a Audi. No, si lo he dicho así, quería decir marcharse a De Vries a AlphaTauri, que al final no deja de ser Red Bull. Pero ¿van a dejar marcharse a Schumacher a Audi? Puede ser que lo acabe dejando marchar Toto Wolff, pero no deja de ser un competidor alemán. Es complicado a lo mejor esa situación también, y podría llegar a ser que veamos que no le acabasen dejando. Si no le dejan, los únicos pilotos alemanes jóvenes y destacados, me refiero, porque, bueno, jóvenes no, quita el jóvenes, porque el único joven a lo mejor sería Schumacher destacado. Los únicos pilotos alemanes destacados son Mick Schumacher, Nico Hülkenberg y, como muchísimo, alguna vez se ha hablado de esto, pero es una posibilidad muy remota y que no hay ningún rumor sobre ello certero, sería Sebastian Vettel. ¿Alguna vez ha sonado sobre esto? ¿Veremos el regreso de Vettel con el equipo alemán? Yo por ahora lo dudo, porque parece que está bastante contento con la decisión que tomó de retirarse. Por lo tanto, solo sería Hülkenberg esa oportunidad que tendrían de un piloto alemán. Veremos qué es lo que ocurre con él. Él lo ha declarado así como un proyecto bastante atractivo. Y para finalizar, os tenemos que volver a hablar sobre el tema con relación a Carlos Sainz y con Charles Leclerc. Toda la polémica que ha traído, porque ya sabemos ese momento, lo hemos hablado en el canal. Tuvimos mi momento también de opinar sobre ello y bastante caliente. Ya os estoy mostrando toda esa información que hay, pero por supuesto esto ha despertado muchas impresiones de distinta gente, tanto del paddock, de aficionados, de gente importante, y un piloto que se ha pronunciado sobre aquella casi colisión entre Carlos Sainz y Charles Leclerc es un piloto que sabe muy bien lo que es colisionar frente a su compañero de equipo y que eso repercuta negativamente, y es Nico Rosberg, que sabemos, Rosberg colisionó con Hamilton en el Gran Premio de España del año 2016, quedaron ambos fuera y fue negativo para cómo se estaba tratando todo dentro del equipo, y lo que ahora mismo comenta, después de lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Italia con la casi colisión que tuvimos entre Sainz y Leclerc y toda la polémica que ha habido, es que ha ido directamente a aconsejar a Frédéric Vasseur para que esto no les siga ocurriendo, porque comenta que en cuanto a la visión del aficionado ha sido genial, pero en cuanto a la visión del equipo, esto no se debería de volver a repetir, y le ha dado consejos a Frédéric Vasseur para cómo a él le hubiera gustado que le hubieran tratado en ese momento y cómo cree que es lo más idóneo para tratar esa situación ahora mismo y que no se le vaya de madre y tengan un conflicto interno en Ferrari. Eso es lo que ha comentado el piloto alemán, que estuvo hablando, y lo que dijo textualmente para empezar es: para nosotros ha sido genial, pero han estado muy cerca de golpearse. Para nosotros al final, yo es lo que dije en ese momento, oye, el espectáculo pues espectacular, obviamente, ha sido lo mejor que hemos visto de la carrera, pero obviamente si miras por parte del equipo se jugaron mucho a perder el podio, y no es perder el podio, porque ya perder un podio no es bueno, es perder un podio en Monza, que no es lo mismo para Ferrari. Y continúa diciendo, dice, especialmente en la última vuelta con un bloqueo muy grande de Charles, que han estado muy cerca de estrellarse. Entonces, ¿cuáles han sido los consejos que le ha dicho a Vasseur? Que comenta que ya se los ha dado, sobre todo fue con él a hablar, y lo que le comentó es que lo que tiene que hacer es sentar a los dos pilotos y hablar con ellos y explicarle la situación, detallarles también. Aquí yo te diría, esto no lo he dicho Rosberg, pero yo diría detallarles: si está Leclerc delante, no te vamos a dejar adelantar; si está Leclerc detrás, sí os vamos a dejar pelear.
Por lo menos que lo dejen claro, que se lo dejen claro a los pilotos. Esto es lo que yo he dicho siempre. No hay ningún problema en que Ferrari prevalezca siempre, priorice siempre a Leclerc. Al menos desde mi punto de vista creo que no habría ningún problema. El único problema, y lo dije en ese momento cuando además era cuando estábamos bastante calientes, yo estaba bastante cabreado, el único problema es que luego digan que no. Si dices que no, si dices que no hay prioridad, cúmplelo. Si hay prioridad, no pasaría nada. Entonces, yo te diría eso, pero lo que Nico Rosberg comenta es que se siente con los dos pilotos. Si lo necesita, primero con uno, luego con otro y luego, importante, con los dos juntos y les detalle todo este tipo de cosas. Si no, lo que comenta Nico Rosberg es que va a haber acabando un conflicto interno que va a acabar siendo perjudicial para la escudería. Eso es lo que ha comentado Rosberg, que la verdad que es una persona que nos puede contar esto de primera mano también, desde luego, que acabó retirándose en ese año 2016 porque ganó el título y dijo hasta aquí. Y para finalizar, lo último, muy breve, tenemos que, ya que estábamos hablando sobre Ferrari, pues os vamos a traer también unas palabras de Leclerc que no las habíamos podido hablar sobre este Gran Premio de Italia. Estuvo después de que se concluyera el Gran Premio hablando sobre sus sensaciones. Y lo que comenta es que ha sido uno de los fines de semana más de los que más ha disfrutado, es lo que llega a decir, diciendo que tuvo batallas fantásticas, tanto con Checo como con Carlos. Que eso, sinceramente, batallas con Carlos sí la ha tenido, pero con Checo la verdad que le adelantó en 2 vueltas. Sainz sí que le retuvo un par de vueltas más, pero no sé si se defendió poco o qué, pero que no tardó mucho en adelantarle Checo. Entonces lo que dice textualmente es: hacía tiempo que no me divertía tanto en una carrera. Las batallas que mantuvimos durante toda la carrera fueron fantásticas y Checo y Carlos y yo estuvimos muy cerca hasta el final, lo que hizo que las últimas vueltas fueran muy emocionantes. Que tampoco sé de dónde dice, luego si ha revisado la carrera, no sé dónde dice que con Checo estuvieron cerca, porque Checo llegó y se escapó cuando ya no tenía nadie delante, así que bueno. Pero continúa diciendo, dice, teníamos algo de espacio libre detrás de nosotros, así que simplemente lo disfruté y apreté al máximo. Espero que los tifosi hayan disfrutado tanto como yo y muchas gracias por todo el apoyo ese fin de semana. Así que eso es lo que ha dicho Charles Leclerc y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones y sobre todo sobre el tema principal de este vídeo, sobre Sergio Pérez, sobre Helmut Marko. Dejadme en los comentarios qué es lo que opináis. Si te ha gustado el vídeo, que si has llegado hasta el final quiero pensar que te ha gustado, pues dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo el canal. Os recuerdo que tenemos activada la opción de miembros por si queréis apoyar un poco más el canal, pero ya os digo que viéndolo y suscribiéndoos me apoyaréis muchísimo y estaré encantado de teneros aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.